para escucharme algunas reflexiones sobre de cómo estos malos gobiernos de una época para acá, 2002, se han dedicado a hacer tal con nuestras pensiones, nuestras jubilaciones, y vivimos y sufrimos una estrategia perversa para acabarlas. Esta estrategia es una decisión a nivel mundial y que nuestro país, nuestros gobernantes la han seguido al pie de la letra y digamos que aún más la han mejorado perversamente para acabar con la dignidad que tenemos derecho a vivir los años que nos queden de vida, puesto que hemos luchado, hemos sufrido para tener estas prestaciones y lograr, como siempre, una vida digna y bien realizada hasta el último de nuestros días. Voy a empezar a platicarles rápidamente algunas laminitas, explicárselas que traemos y sobre esto darles una conclusión y probablemente una solución para lograr evitar y regresar a que nuestra pensión tenga el poder adquisitivo que merecemos. Antes del 2002, la pensión y la jubilación no estaban grabadas. Los ingresos de la pensión y de la jubilación se daban en la misma proporción que los incrementos que tenía el salario mínimo. Hago una corrección. Los ingresos que tenían ustedes se daban en proporción a los incrementos e ingresos que tenía el trabajador en activo en la plaza en que ustedes se habían jubilado. Pues esto estaba muy bien, eran pensiones que nos garantizaban una vida solvente, digna, etcétera, etcétera. En 2016-2017 no existía la unidad de medida y actualización y el UMA, que en sí es la ley que la regula, no tiene nada que ver con que se aplique en pensiones, en jubilaciones y en todo lo que es materia laboral, seguridad social, etcétera, etcétera. Sin embargo, como yo les decía, nuestros malos gobiernos, a través de sus diversas caras, en este caso, Hacienda, SAT, ISSSTE, Seguro Social, decidieron aplicar en lugar del salario mínimo el UMA. Esto nos causa otra reducción más a la pensión. Bueno, a ver, ¿ese ya lo dije? El nuevo esquema que empezó a correr a partir de 2002, tengan ustedes en cuenta muy bien esta fecha, 2002. Digamos que hasta 2002 nosotros gozábamos de pensiones sanas y no enfermas. Yo les llamo que enfermaron nuestras pensiones y nuestras jubilaciones a partir de 2002. Se graban las jubilaciones y las pensiones instaurando primero el salario mínimo, dejándola exenta, los primeros 15 salarios mínimos y todo lo demás lo graban con ICR. Cuando no es así, es inconstitucional, etcétera, etcétera. Todo el resto nada más es el 35%. Por ahí les vamos a dar unos ejercicios que creo que también ya el contador les dio cuál es la magnitud de este quebrantamiento que nos provocan. Ya empezó a enfermarse la pensión y la jubilación. En 2017 deciden el SAT, Secretaría de Hacienda, Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE aplicar en lugar del salario mínimo que lo desinsexaron para que fueran más ricas las pensiones y las jubilaciones, entre otras cosas, deciden aplicarlo en varias vías. La primera
en lugar de aplicar la exención a 15 salarios mínimos, que es mucho más, y ya ahorita lo estamos viendo, que el UMA, lo aplican a 15 UMAs, o sea, nos reducen la exención del impuesto que en esencia es notoriamente ilegal y notoriamente inconstitucional. ¿Y qué nos dejan a cambio? Nos reducen todavía más, nos disminuyen todavía más nuestro ingreso al aplicar la exención en UMAs. Pero también en los topes salariales en Seguro Social, en lugar de que el tope salarial que sirva para cuantificar la pensión, que es en 25 salarios mínimos, lo hacen en 25 UMAs, o sea, reducen el tope salarial. Aparentemente esto ahorita no es mucho, pero como decía alguien, ya es algo. Dentro de unos años van a ver, si sigue esto, que van a ser nada los topes salariales de las pensiones superiores. Todo esto se han basado en una serie de interpretaciones legales y de legalidades que son notoriamente violatorias. Primero, acuérdense mucho de esto, primer artículo 1 constitucional. El artículo 1 constitucional dice claramente que los tratados internacionales en derechos humanos tienen la misma jerarquía, yo diría que ligeramente una jerarquía superior a la propia Constitución, pero son a nivel constitucional. No hay una ley que pueda contravenirlos. Regresando a la naturaleza de nuestras pensiones, también violan el 123, el 14, el 16, el 17, etcétera, etcétera. Pero pues como la mayoría de ustedes no litigan y no son abogados, porque si no, no me estarían escuchando, eso lo voy a pasar por alto y les voy a explicar la esencia de esto. ¿Cuál es la esencia? Que constitucionalmente nosotros tenemos derecho a disfrutar las pensiones y jubilaciones libres de impuestos. ¿A qué se debe esto? Primero, cuando teníamos que trabajábamos y cobrábamos un salario, parte del salario, la Organización Internacional del Trabajo ha reconocido que este salario también, en el salario también van incluidas las aportaciones de seguridad social, y por lo mismo, al gravar el salario en su totalidad, ya gravaron las aportaciones y estas ya pagaron su impuesto. Y también por la finalidad que tienen una finalidad eminentemente social y de prestación social, no deben de ser gravadas. Acuérdense de esto, nuestras pensiones y nuestras jubilaciones, los capitales que la formaron, ya fueron grabados en su oportunidad cuando nosotros trabajábamos. Por eso no pueden ni deben de gravárnosla, cosa que están haciendo completamente ilegal y en detrimento de nuestros intereses y en detrimento de nuestro patrimonio y en detrimento de nuestra forma de vivir, porque nos están quitando dinero que es nuestro. Luego, ¿qué otra cosa tiene esto a favor? En los tratados internacionales hay varios principios, pero quiero señalarles fundamentalmente dos. El principio de progresividad, que dice claramente que cuando hay beneficios legales al hombre, al ser humano, estos por ninguna manera pueden ser disminuidos, sino ser acrecentados, pero no disminuyéndolos. Y si hasta 2002 las pensiones no estaban grabadas, no pueden disminuirlas ahorita grabándolas. Es completamente inconstitucional y nosotros tenemos todas las armas para ganar este punto y regresar a la grandeza y magnificencia de nuestras jubilaciones y pensiones. El otro principio es el pro homine. Contra toda la legalidad que el gobierno quiere imponernos en
la fracción cuarta del artículo 93 de la ley de renta, contra toda esa estrategia perversa que nos quieren aplicar y nos quieren marear para hacer tal con nuestras pensiones. Hay una serie de leyes que ahorita y de principios que ahorita se los esbocé, que dicen que no es cierto, y el derecho pro homino dice que si tenemos duda en la aplicación de alguna ley, se aplicará a favor del ser humano la que más le convenga. Como ustedes ven, tenemos mucha tela de dónde cortar y debemos de defendernos y evitar que nos condenen a la miseria, porque yo les aseguro que de seguir esto así, en 10 años vamos a estar con pensiones que nos van a alcanzar quizás para 10 boletos del metro y nada más. Al rato van a ver el ejercicio y van a ver la magnitud del quebranto que estos desgraciados nos quieren imponer. Siguiente. A ver, ¿en qué estamos? Bueno, referente a la UMA. La UMA ya les dije en qué nos afectaba, pero que en lugar de incrementarnos en base al salario mínimo, nos van a incrementar en base a la UMA. A ustedes ahorita con el incremento que tienen una fórmula que todavía no la entendemos debidamente, pero en la fórmula debería de venir el incremento de salario mínimo, que es el 16%, la fórmula les pone en el 4.83 de Luma y su jubilación se disminuye, porque esa es la realidad, del 16% al 7%. Son 9 puntos porcentuales muy importantes, porque entonces el salario mínimo va a ir creciendo más y sus pensiones en relación al salario mínimo van a ir bajando, y el proceso inflacionario les van a hacer que en unos años no tengan nada de poder adquisitivo, sus jubilaciones, sus pensiones. El Instituto Mexicano del Seguro Social, valiéndose en una estrategia realmente muy burda, emitió 3 acuerdos del Consejo Técnico diciendo que se iba a sustituir el salario, todo lo que es el salario mínimo, se iba a sustituir por el UMA, y entonces decidió incrementar las pensiones no en base al 16%, que así dice la ley de 1973 en su artículo 172, que los incrementos de las pensiones se dan en base a los incrementos a los salarios mínimos, y ahorita las incrementaron en un 4.83 en lugar de un 16%, quitándonos un 11% y feria. Todo esto, a través de los años de persistir, van a hacer que nuestras pensiones y jubilaciones simplemente valgan nada. A ver, siguiente. Miren, a ver, regrésate a la otra, por favor. Usted, en la lista de los números. A ver, si ustedes pueden ver ahí los números, una jubilación de 1,987 pesos con 88 centavos diarios ahorita, y utilizando UMA, en 2024 se incrementaría a 4,294 pesos con 22 centavos. Estos son números estimados, como están las cosas, cuando debería de ser la jubilación en 15,641 pesos con 56 centavos. Vean el tamaño del quebranto, cómo nos hacen talco. Aparentemente 15,000 pesos, alguien me va a decir es mucho, pero de acuerdo con la misma estimación de Coparmex, la que nosotros traemos, y la proporción no cambia. Vean cómo, aplicándoles el incremento de Luma, cómo les hacen talco su jubilación en un 200-300% más. Esto no lo podemos permitir. Ahí ven los incrementos de Luma, 13 punto y tantos, y el incremento de salario mínimo general, 46 punto y tantos. Esto es el futuro si nosotros no nos defendemos, si nosotros dejamos que sigan enfermando nuestras pensiones, y si nosotros no luchamos porque nuestras pensiones vuelvan a ser sanas y saludables como eran hasta 2002,
y recuperen su poder adquisitivo, porque ya ahorita, en este momento, ya nos dieron el primer golpe. A ver, adelante. Las estrategias que proponemos pues son instaurar juicios en contra de la inconstitucionalidad e ilegalidad del cobro del impuesto sobre la renta, solicitar la devolución de esas cantidades actualizadas y con intereses. Esto es muy importante. No es lo mismo un peso de 1972, que cualquiera dice, a ver, Infonavit, ISSSTE, páguenme un peso que me deben de 1972, por decir un ejemplo al azar, un peso de 2000, un peso de 2002, un peso de 2019 o un peso de 2030. Eso lleva actualización. Les voy a decir, la actualización de intereses es tan importante pelearla, que un peso de 1972 actualmente en actualización vale 7,300 y en intereses son alrededor de 12,000 pesos. Entonces nosotros peleamos a que nos den nuestro pesito, cuando deberíamos de pelear, pues no sé, 7,300 más 12,000 pesos, devuélveme 20,000 pesos, porque de acuerdo con tus análisis, tus proyecciones, porque son proyecciones del gobierno, tu índice nacional de precios al consumidor, un peso de 1972 tenía el poder adquisitivo de 20,000 pesos de ahorita, más o menos con los intereses. Fíjense de qué tamaño es el quebranto. Entonces nosotros sí debemos de demandar, por ejemplo, este quebranto que ya les hicieron, que para cada pensión, para cada jubilación y pensión arriba de 50,000 pesos, y es algo, hay que demandar la actualización de los intereses, porque si no, todo el tiempo que nosotros litiguemos, a la autoridad le sale barato porque nos va a devolver el histórico. Eso independientemente de que toco madera, llegar a una inflación galopante, etcétera, etcétera, porque entonces ustedes saben, el dinero se hace talco y el poder adquisitivo también. Entonces tenemos que pelear que nos den el dinero con el poder adquisitivo. Demandar la aplicación del salario mínimo general para todo lo que sean pensiones y jubilaciones, ya se los expliqué por qué. Solicitar las diferencias actualizadas. En el sistema de ahorro para el retiro, que se los toco levemente, les están devolviendo en sus cuentas de vivienda y sus cuentas de retiro, no les están devolviendo las actualizaciones ni los intereses, y a eso hay que pelear. Y demandar la correcta expedición de los estados de cuenta, porque ahí sí nos damos perfectamente, valga la redundancia, de cuenta de cómo va la cosa. Siguiente. Pensión. Miren, aquí hay un ejercicio que de entrada a mí me escandalizó, y yo le dije aquí al actuario que lo va a defender ante ustedes, que se me sea exagerado, pero estos son datos de acuerdo con la Coparmex de cómo van a estar las cosas y lo aplicamos en pensiones. Miren, rápidamente, 2017, una pensión de 21,916 pesos más una jubilación de 56,816, poniéndole, se va en 2024 a 86,191 la pensión y 393,423 de acuerdo con la Coparmex, son datos estimados pero les van a servir de mucho. 493,423 pesos con 3 centavos, lo que les da un resultado de 479,000. Esa es una pensión que yo la llamo sana. Pero vean ustedes lo que pasa con la pensión enferma. Vámonos a 2024. La pensión y la jubilación en total son 100 y tantos mil pesos. No veo bien parte de la edad, pero son 100 y tantos mil pesos. Vean la enorme diferencia, más de 300%. Quítenle a esto un conservador 30%, disminúyanlo en un 30% y vean en todas formas de qué tamaño es la fregadera que nos quieren hacer. Yo le llamaría todavía más fuerte, pero no me animo, todavía no les tengo la confianza suficiente y por respeto a las damas. Pero es una, a ver, díganlo. ¡Chingadera! Eso, chingadera. Ahora,
ante todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Miren, la cosa es bien sencilla. Algunos de ustedes me dicen, ¿quién nos va a resolver esta bronca? ¿Quién es? Yo les voy a decir, ESME. Es el ESME que va a resolver esta bronca. Es el ESME, el sindicato más combatiente, más chingón, y que con el ESME, unidos ustedes, se han logrado muchas cosas. Todo esto lo vamos a mandar al bote de la basura. Nuestras pensiones y jubilaciones van a ser bien sanas. Con la gran energía política, el gran saber que tienen y los abogados que estamos aquí, los expertos, vamos a revertir esto a nivel nacional. Nuevamente el ESME va a ocupar el lugar histórico que les corresponde. Muchísimas gracias.